Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Estampida en Seúl, más de 150 muertos en un festival de Halloween en Corea del Sur. La mayoría de los muertos adolescentes y jóvenes. Así leía un titular sobre esta terrible tragedia ocurrida el 29 de octubre de 2022. Qué difícil puede ser para millares de almas ser alcanzadas con las buenas nuevas de salvación en un mundo que ofrece tantas rutas alternas para obtener gozo y satisfacción. Caminos que parecen derechos ante los ojos y los oídos de los hombres, mas su fin es camino de muerte. Una sociedad que en busca de entretenimiento para llenar el vacío de su espíritu se convierte en el objetivo de influyentes sectas, religiones, tendencias y de los medios y aplicaciones sociales. Como si todo esto fuera poco, maestros que se apoderan de la sala de clase para negar la existencia de Jesucristo como parte de un curso de historia. Todos proclamando tener la verdad y ser la salvación que tanto anhela y busca la gente. En esto reflexionaba angustiadamente cuando por mi mente cruzó este pensamiento sacado de las Escrituras. Juan 10. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Lo que también postula de forma indirecta que las que no lo oyen no son sus ovejas, por lo tanto no le siguen. Vi un documental sobre el comportamiento de las ovejas. Me llamó la atención que cuando el pastor que las guiaba se detuvo a hablar con la persona que lo entrevistaba, todas las ovejas se detuvieron inmediatamente. Quedaron en silencio, quietas, y tan pronto el pastor soltó un silbido al viento, ellas comenzaron a moverse tras él. Todas le siguieron ordenada, concertada y armoniosamente. Resaltaba el entrevistador que las ovejas tienen una capacidad única y extraordinaria, y es que pueden reconocer de entre muchas voces la voz única de su pastor. Esto garantiza que no se irán con otro pastor. Están acostumbradas a la voz de su pastor en particular. Es alentador saber que las ovejas oyen la voz de su pastor y le siguen. Jesús, en el cumplimiento de su ministerio a través de toda Galilea, Samaria y Judea, también observó a las multitudes sin rumbo determinado, extraviadas y a la merced de quienes las quisieran engañar, como lo observamos hoy en día también. Mateo 9. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Aquí la símil me llama la atención, como ovejas que no tienen pastor. Ese cómo me hace entender que aunque tenían pastor, Jesús, el Mesías prometido, sin embargo vivían, actuaban y se comportaban como si no lo tuviesen. Estaban desamparadas y dispersas, cegadas, no podían ver en Jesús el cumplimiento de las profecías dadas por los profetas.
Desamparadas es definido por el diccionario como el que no tiene el amparo, la ayuda ni la protección que necesita. Por otro lado, dispersas se refiere a que, habiendo estado unidas en un principio, fueron dispersadas, separadas. Así encontró Jesús a las multitudes, por un lado dispersadas por los que proclamaban ser el Mesías, la salvación anhelada, mas eran lobos rapaces buscando a quien devorar. Y por otro lado, oprimidas por las sectas de los fariseos y los saduceos, que ponían yugo pesado sobre sus hombros. En el capítulo 5 de Hechos, un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley muy respetado por todo el pueblo, explicaba el porqué del desamparo y de la dispersión de aquella generación. Por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo. El sumo sacerdote y todos sus partidarios, que pertenecían a la secta de los saduceos, se llenaron de envidia. Entiéndase que los saduceos no creían en la resurrección ni en el Espíritu Santo. El consejo de estos determinó encarcelar a los apóstoles en un intento fallido para callar sus bocas. Fallido porque mientras estaban en la cárcel, vino un ángel y los sacó con instrucciones de seguir predicando las buenas nuevas de salvación. Al enterarse el consejo, los mandaron a llamar de nuevo, con una advertencia de que no continuaran predicando las enseñanzas de Jesús en todo el pueblo, y que tampoco los culparan a ellos de la muerte de Jesús. Mas Pedro no pudo quedarse callado y dijo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. A los que oyeron esto, se les subió la sangre a la cabeza y querían matarlos. Pero un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, muy respetado por todo el pueblo, se puso de pie en el consejo y mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles. Luego dijo: hombres de Israel, piensen 2 veces en lo que están a punto de hacer con estos hombres. Hace algún tiempo surgió Teudas, jactándose de ser alguien, y se le unieron unos 400 hombres, pero lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron, y allí se acabó todo. Después de él surgió Judas el Galileo en los días del censo, y logró que la gente lo siguiera. A él también lo mataron, y todos sus secuaces se dispersaron. En este caso, les aconsejo que dejen a estos hombres en paz, suéltenlos. Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasará. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos, y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Estas palabras de Gamaliel indican que la conversación forzada de los tiempos era: ¿dónde está el Cristo? Y muchos venían proclamándose el Cristo como Teudas y Judas el Galileo. Mas lo que hacían era separar y dispersar a las ovejas. Las ovejas estaban siendo asaltadas por líderes falsos.
No fue al azar que Dios le dio a Juan el Bautista la señal para que distinguiera de entre todos los demás al verdadero Mesías. Juan 1, 29 en adelante. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine bautizando en agua. De seguro Juan había visto a tantos otros proclamándose ser el Mesías, mas en uno solo se cumpliría esta profecía: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. No en Teudas, ni en Judas el Galileo, ni en tantos otros. Entre todos, en uno solo vio Juan esta profecía cumplida, en Jesús de Nazaret. Aleluya. Empero el profeta Isaías también había anunciado la salvación para el pueblo judío, que estaba dispersado y desamparado. Isaías 9. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombras de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. ¿De qué tinieblas y de qué pesado yugo hablaba Isaías? Mateo 23 lo describe muy bien. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Jesús se pronunciaba de esta forma tan cortante en contra de la secta de los fariseos y escribas por el dolor que sentía al ver a las multitudes como ovejas que no tienen pastor. Él había llegado para ser el amparo, la luz, la salvación, el libertador y el pastor de esas ovejas. Así lo sentenció en Lucas 4. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. Y fuele dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos
y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y sentóse. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Me imagino que si se caía un alfiler al piso, sería escuchado como un estruendo. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Luego de una aparente bienvenida a estas palabras, Jesús les confrontó con el hecho de que su religiosidad, la cual satisfacía lo visible del cumplimiento de la ley, no dejaría que fueran curados allí donde los ojos no pueden ver, y que por esta ceguera espiritual primero la salvación llegaría a otros pueblos antes que a los de su casa. De la misma forma que ningún profeta es acepto en su propia tierra, de igual manera muchas viudas había en Israel en los tiempos de Elías, cuando hubo una gran sequía y hambre, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. También les ilustró que muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por medio de ellos y se fue. Se enfurecieron porque sus corazones estaban engrosados con los rudimentos de la ley y no podían conciliar a Jesús con el anuncio de los profetas. Este conflicto entre el conocimiento de la ley y el conocimiento de Jesús lo vemos en varias instancias. Jesús mismo lo aclaró. Mateo 5:17. No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Con lo que Jesús no estaba de acuerdo era con la manipulación de la ley y con las vanas, erróneas y distorsionadas interpretaciones de esta para poner yugo sobre el pueblo. Contra eso sí se pronunció. Saulo, un fariseo, estaba lleno de conocimientos del Torá. Perseguía a los cristianos con convicción de que hacía lo correcto. Su corazón estaba engrosado, endurecido, como se endurece el odre viejo, que no tiene ya lugar para expandirse más y revienta. Tuvo que ser renovado para poder ser lleno del vino nuevo. Saulo, fariseo, hijo de fariseo, tuvo que tener un encuentro con la luz, porque aún con todo el bagaje de su educación andaba en tinieblas. Se topó con la luz de Cristo. Ante esa potente luz, las falsedades quedan descubiertas. Nadie pone vino nuevo en odre viejo, ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo hará que se revienten los odres. Entonces el vino se derrama y los odres se echarán a perder. El vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Así, tanto el vino como los odres se conservan. Y nadie que haya bebido el vino añejo quiere beber el vino nuevo, porque dice, el vino añejo es mejor. Los fariseos estaban tan llenos de sus tesis sobre la ley que no podían ver que enfrente tenían
al autor de esta, el vino nuevo. Jesús no solo sentenció que Él era el libertador de la esclavitud impuesta por la secta de los fariseos, pero también alertó al pueblo de los impostores que tratarían de robar el mensaje de la salvación que Él estaba presentando. Habría en aquel entonces y hay hoy ladrones muertos en sus delitos y pecados que se pasearían por los templos, se treparían en los altares, robándole a las ovejas el regocijo de los panderos, las danzas y el yobel que anuncia el jubileo consumado en Jesús, dispersando, separando, engañando y asaltando a los más vulnerables y desamparados. Esta advertencia se encuentra en Juan 10. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. ¿Quiénes son los ladrones y salteadores que no entran por la puerta? Para entenderlo, tenemos que considerar al profeta Juan el Bautista, pues él describe muy bien lo que significa entrar por la puerta. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Predicaba Juan: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Juan el Bautista predicaba arrepentimiento, confesión de pecados, a Jesús el Cordero inmolado de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Predicaba el bautizo en agua y también el bautismo del Espíritu Santo, el reconocimiento y confesión de Jesucristo como el Hijo de Dios. Una salvación que no es heredada. Se requiere un encuentro personal, demostrar con su forma de vivir que ha habido un arrepentimiento genuino, y todo árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego. La ley con sus piedras mataba al hombre en su pecado, mas Jesucristo, pagando con su vida el precio, limpiaría de ellos todo pecado. Así que, quien predique todo lo opuesto a estos principios que están contenidos en la prédica de Juan el Bautista, está entrando por otra parte. El tal es ladrón y salteador. Juan el apóstol lo puso aún más simple para saber en qué reconocer a los ladrones. Primera de Juan 4:2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido,
porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces, en un mundo que ofrece tantas rutas alternas para obtener gozo y satisfacción, un mundo lleno de innumerables movimientos, grupos, religiones, influyentes, organizaciones, tendencias, sectas y, como si fuera poco, la inteligencia artificial. Todos estos proclamando tener la verdad y ser la salvación que tanto anhela y busca la gente. Es determinante que tú escuches las buenas nuevas de salvación. Jesús es la puerta de las ovejas. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es el Cordero inmolado de Dios, cuya sangre nos limpia de todo pecado. Él es la puerta. El que por él entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Él ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Él es el buen pastor. El buen pastor su vida dio por sus ovejas. Nadie le quitó su vida, sino que él de sí mismo la puso, porque tuvo el poder para ponerla y tuvo el poder para volverla a tomar. Solo él resucitó de los muertos y anduvo vivo 40 días para testimonio a sus discípulos. Él es quien abre los ojos de los ciegos, a los cegados por los religiosos de los tiempos. Él es la gran luz, la estrella resplandeciente de la mañana. Él es el Cristo, el Mesías prometido, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos nosotros, de lo cual se dio testimonio en su debido tiempo. Él no vino para abrogar la ley, como lo hicieron muchos de los fariseos, sino para que ésta se cumpliera. Él concilió la ley y los profetas. En Jesucristo la ley fue cumplida, pues Él pagó el precio por nuestros pecados. Él nos redimió. Ya no más velo separando el lugar santísimo, por lo cual tenemos acceso al lugar santísimo a través de Jesucristo, quien es el sumo sacerdote, el único intermediador entre Dios y los hombres. Él es el pan de vida. El que a Él viene nunca tendrá hambre, y el que en Él cree no tendrá sed jamás. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas palabras de vida pueden sonar duras a los seguidores de tantas religiones para las cuales Cristo es la piedra de tropiezo, como en los tiempos de Jesús sonaron duras para los judíos. Juan 6:60. Al oírlas,
muchos de sus discípulos dijeron: «Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?». Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué difícil puede ser para millares de almas ser alcanzadas con las buenas nuevas de salvación. Aquí entiendo estas palabras: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios sigue llamando. ¿Has escuchado su voz últimamente? Eso depende. Hasta la próxima. Paz sea contigo.